La realidad es que la única manera de estar sano mentalmente es dejando de hacer lo que estoy haciendo. Bueno, pues esta es la pregunta que no se suele hacer o que no se hace prácticamente nunca. Yo creo que hay un viaje de vuelta primero a nivel personal, que si no se hace acompañado o habiendo trabajado un poco en herramientas que te ayuden a superar lo que ves, pues es complicado. O sea, regresar a, como suele decir, a Disney es bastante complicado y no siempre es un camino fácil. No siempre es un camino fácil porque al final tienes que volver a una sociedad que está pues muy protegida de mucha información o que se quiere proteger de mucha información y pues no es sencillo volverte a involucrar. Tienes que entender que cuando tú te vas la gente se queda en su realidad y no vive lo que tú has vivido o no lo ve o no hace esos aprendizajes que tú haces. Entonces en ese sentido es complicado. Y luego hay otro viaje que es muy complicado. O sea, muchas veces el enemigo no está solo en la misión, sino que también está a la vuelta y ese enemigo se puede llamar opinión pública, otra vez falta de información, hay una crítica subyacente según la ideología de las personas que hacen muchas veces que comenten cosas que quizás si hablasen contigo pues no comentarían. Entonces al final se va generando una complejidad que es difícil de llevar, sobre todo porque tú estás haciendo algo por ayudar a los demás y no deberías tener esos réditos negativos, ¿no? al regresar. Bueno, pues me gusta mucho esta pregunta porque sí que creo que hay una reflexión constante. Muchas veces no sabes si lo que estás haciendo es suficiente, pero no solo en caliente, también cuando regresamos. Yo muchas veces cuando yo hago una entrevista, yo me planteo si esa entrevista es adecuada, si lo que yo digo está ayudando a mi causa, que al final es proteger la vida, porque todo el mundo que me conoce sabe que yo no politizo las misiones, ni hablo de ninguna otra cosa que no sea la protección de la vida y ya está, ¿no? A mí no me interesa lo demás. Pero muchas veces no sabes si el mensaje es el adecuado, si se ha dado de manera correcta. Tienes que entender también que los medios necesitan vender la información, entonces igual hay un titular que no se ajusta a lo que tú sientes o a lo que tú vives, o puede que lo haga, pero en un momento de tu vida. De repente hay una misión que te cambia o que cambia tu enfoque, pero ese titular está ahí, ¿no? Entonces es muy complicado. Es muy complicado tanto allí, cuando estás rescatando, como sobre todo al volver. ¿Cómo das el mensaje? ¿Cómo se difunde? Muchas veces no porque llegue a más gente es más positivo. Entonces es complicado. Realmente la mayoría de la crítica, ya venga de un sector o de otro, porque no hay grises. O sea, en este tema, lo que no genera este tema es indiferencia. O sea, no hay nadie que diga, bueno, bien. No, o sea, además son opiniones muy vehementes, ya sea en un sentido o en otro, positivo o en negativo. La mayoría de la crítica no afecta porque elude todo tipo de contacto con la realidad. O sea, cuando tú rescatas a alguien y la persona da por hecho la nacionalidad de la persona que rescatas, el motivo por el que está huyendo, tus motivaciones. O sea, cuando una persona te dice, por ejemplo, es que tú cobras por ir a tal sitio. Yo no cobro por ir a una misión, no he cobrado en mi vida por ir a una misión. Cuando rescato normalmente suele ser muy lejos del Estado español y probablemente sean más blancos que yo de piel, que no es muy difícil. Entonces, cuando las personas dan por hecho tal volumen de información, no te afecta porque no hay por dónde cogerlo. Quizá la crítica que me pueda afectar es aquella que esté relacionada con mi motivación a nivel emocional. Esa quizás sí que es la que me... El por qué vas, ¿no? O una crítica que me pueda hacer pensar que tampoco es que me afecte, pero sí me invita a la reflexión. Yo cuando leo los comentarios o leo la opinión de la gente, no suelo hacerlo desde un aura de me da igual todo, sino que intento hacer una reflexión sobre lo que me están diciendo. Porque a veces se aprende. A veces la gente tiene una opinión que te puede hacer al menos pensar en lo que haces.
A ver, creo que ya he hecho entrevistas o reportajes con todos los medios del país y evidentemente sé que existen editoriales y que hay una manera de pensar y que cada medio tiene su manera de trabajar. Y evidentemente los titulares van en línea con esa opinión. Unos te los puedes esperar más y otros menos. En general yo creo que todos los titulares, o al menos a mí se me ha tratado siempre muy bien. Yo estoy muy agradecido a todas las personas que me han hecho entrevistas porque siempre me han tratado súper bien y han tratado la información con cuidado y con cariño. Quizás no haya titulares que me afecten o que me puedan hacer daño, pero sí igual te engrandecen en exceso, cosa que yo cada vez rechazo más, ¿no? Quizá con 25 años pues veía bien un titular que ahora igual no lo veo tan bien, porque mi motivación no es ser el protagonista. O sea, mi motivación es fiscalizar lo que ocurre, contarlo y si de paso ayudo a alguien, pues genial. Entonces quizá esos son los que me generan más rechazo. Los de pues el campeón del mundo que salva vidas. Bueno, hay mucha gente que no ha ganado el mundial que salva muchas vidas. Hay muchas organizaciones que salvan vidas cuando yo no estoy en el mar. Y quizá ellos también, o más que yo, necesitan ese foco, ¿no? Muchas veces. Totalmente. O sea, yo tengo que entender que aunque a mí me genere rechazo, probablemente si yo no voy a una misión, esa misión no sale. Hace poco una organización a la que le tengo muchísimo cariño ha hecho 2 rescates muy buenos y no ha salido en ningún sitio. Y lo estuve hablando con una persona de la organización. Joder, si hubieses venido, hubieses salido. Y precisamente con esa persona hace unos años estaba hablando de, joder, igual habría que darle otro enfoque a esto, ¿no? Evidentemente, que haya una persona que tenga un perfil alto, vaya a una misión y además que sea especialista en eso, es positivo para la misión. Pero por otro lado, no hay que banalizar, ¿no? Otra cosa que estoy intentando evitar es hablar de números. Durante muchos años se ha hablado de números y los medios iban contando cuánta gente había salvado. Cosa que me molestaba por 2 razones. Una, porque son personas y no números. Y 2, porque nadie me preguntaba cuántas había perdido o cuántas se habían perdido. Entonces, en ese sentido también intento evitar hablar de números, intento hablar de, pues eso, desde una perspectiva de, pues yo soy mejor que nadie o cosas así. Y más ahora que va a peor, o sea, la situación va a peor y vamos a necesitar a mucha más gente, sea campeona del mundo o no. Bueno, muy buena pregunta. Es difícil apoyarse en general en nadie, porque o no tienen la herramienta para ayudarte o no tienen la vivencia que tú... Aparte hay que entender que yo hago muchos rescates, estoy mucho en el foco y es un compendio de cosas. O sea, no, muchas veces se trata quizá la experiencia en la misión, pero no se relaciona con el estrés que genera el deporte o con el estrés que genera todo lo que estamos hablando de los medios. Es difícil conectarlo y es difícil que alguien te pueda dar una respuesta. La realidad es que la única manera de estar sano mentalmente es dejando de hacer lo que estoy haciendo. Yo sé que mientras yo haga lo que estoy haciendo y vaya a zonas de conflicto, a ver cosas que no son alegres y a vivir historias que no son alegres, voy a tener que lidiar y hacerme fuerte. Otra vez buena pregunta, no te estoy haciendo la pelota, disocio en general. Yo desconecto con facilidad, con excesiva facilidad quizá. Muchas veces me evado incluso de algo cotidiano. O sea, sí que noto que me afecta un poco a nivel personal porque igual estás hablando de algo que tú consideras que es banal, que igual en algún momento te importó, pero ya no, y desenchufas. O sea, no te deja de importar o no te quieres involucrar en la conversación para no generarte conflicto, pero muchas veces cuando hablo de algo en foro privado, pues igual yo tengo unas emociones respecto del tema que pueden hacer que se rompa la conversación. Entonces te vas como bloqueando, te autocensuras y sí que disocias, claro, o sea, constantemente. No... También es verdad que como lo que hace que seas conocido
es el rescate, o es el campeonato, o es la combinación de ambos, la gente te pregunta por eso, que es justo de lo que no quieres hablar. Entonces pues lo intentas eludir, pero es difícil. Es difícil porque al final la gente te para por la calle, alguien que te conoce o que te sigue y dice, joder, enhorabuena por lo que estás haciendo, tú te sientes mal porque consideras que no deberías estar haciéndolo, o que no es algo importante, o que no debería serlo. Y luego al que no le gusta también te lo dice, como que no hay oxígeno, ¿no? No hay escapatoria. Entonces estás todo el rato atrapado en los temas estos que intentas evitar. Sí, bueno, como tú sabes, también acontecen problemas personales y es súper complicado, porque no hay espacio, muchas veces, para lo que verdaderamente debería importarme, ¿no? O me importa, me importa, ¿no? Pero sí es verdad que no hay mucho espacio, no hay mucho espacio o no puedes ayudar de la manera que te gustaría, o estás obligado a salir. O sea, lo que yo hago es complicado porque te tienes que ir mucho tiempo. Entonces te desconectas no solo de lo bueno, sino también, pues, oye, de problemas que puedas tener en tu vida personal que se quedan sin atender. Y eso al final también genera conflicto, ¿no? La causa contra, ¿no? Mi causa contra mi vida, ¿no? Es complicado. Otra vez ese debate interno, otra vez ese... Otra vez. Lo que estoy haciendo es correcto en sí mismo, es correcto para mí, para mi entorno. Y la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? O sea, tú salvas a alguien, pero ¿quién te salva la mente a ti, ¿no? ¿Quién te ayuda a ti? Es muy difícil, es muy difícil. Y luego también, pues, no solo las presiones a nivel personal que pueda haber, sino también, pues, a nivel deportivo. Yo hasta el año 2019 quizás sí que estaba más centrado en el deporte, pero luego ya no, y eso se ha notado. O sea, yo llevo años llevando dos cosas que no se pueden llevar. O sea, una preparación física muy exigente junto con irte semanas a rescatar muchas veces en la fecha del campeonato, o antes o después. Cuando es después no te afecta, pero cuando es antes te liquida las posibilidades de competir. Entonces al final todo esto es complicado. Y tienes entrenadores, tienes seleccionadores que te dicen, oye, si quieres estar bien ya sabes que vas a tener que elegir, ¿no? Es elegir constantemente. Diría que no. Tengo la cabeza en todas partes menos en la competición. Creo que lo que tengo que hacer es salvar la temporada, esperemos que con un buen resultado. Tenemos la idea de hacer un buen resultado, ya te contaré cuando termine. Y pues lo que hay que hacer es quizá descansar, atender a la siguiente misión y preparar el Campeonato del Mundo. Esta temporada ha sido muy complicada. Sáhara, Dana, ha sido demasiado el volumen de cosas extradeportivas que he tenido y creo que no me debería presionar en exceso con el resultado. Estoy preparado, físicamente estoy bien, hemos hecho una buena preparación, pero si no sale bien, me tengo que liberar. O sea, no puedo llegar a todo, es imposible. O sea, hay veces que va a salir algo mal y hay que asumirlo.